noche, otro día más, un sábado más en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en presencia de ustedes que están cada sábado aquí en el nuevo renacer. Es decir, que hoy es un día que Dios va a usar conforme a su misericordia y todo lo que se va a hacer en este momento va a ser guiado por el Espíritu Santo. Gracias por estar en la audiencia cada sábado. Y qué más que decirle, estamos muy agradecidos de que ustedes se encuentren cada sábado, cada noche pendiente de este programa Renacer, un programa que es de Dios para todos. Esta noche, lamentablemente, no vamos a poder estar con nuestro licenciado Kaonabo Pichardo, porque no se encuentra aquí por razones ajenas, pero estamos aquí cumpliendo una vez más conforme a lo que nos ha mandado nuestro Creador. Así es que ya ustedes saben, estamos aquí para darle un programa más de Renacer y renaciendo en Cristo, porque eso es renacer. Renacer no es más que volver a ser quienes éramos delante de nuestro Dios, nuestro Señor, que es quien nos creó y nos hizo. Así que como una plantita se corta y a veces ustedes ven que vuelve otra vez del mismo tallito que se cortó, vuelven otra vez esas hojitas. Así nosotros vamos a renacer con un tema nuevo, claro está, en este día, para la gloria de Dios y para que cada persona que está viendo este programa sea de mucha bendición para su vida y para todos. Así es que estamos aquí una vez más trayendo un tema que es un poquito controversial, puesto que a nosotros nos han llamado, nos han dicho muchas cosas porque es un tema de verdad controversial. Pasó la primera parte, es decir, del tema que tenemos aquí para esta noche, y creo que es bueno, es menester de que se culmine la segunda parte. Es un tema que no va a terminar nunca, pero vamos a tratar de suavizar un poquito las situaciones que se han presentado en las redes con este tema, porque es un tema de verdad un poquito tedioso, puesto que cada quien tiene su punto de vista con respecto a este. ¿Y cuál tema es ese? Dirán ustedes. Aquí se está presentando una situación que lo trajimos, que es el diezmo y las ofrendas, conforme a lo que Kaonabo decía, era que hay muchos pastores que lamentablemente utilizan los diezmos y las ofrendas para su bienestar y beneficio, pero eso no es lo que nosotros queremos indagar hoy, sino que lamentablemente hay un mínimo de personas que quizás no tienen el llamado y creen que esa es la forma de que ellos tienen para poder salir adelante. Pero nosotros vamos a hablar aquí conforme a la palabra que nos dice el Señor a través de su palabra, lo que es el diezmo y la ofrenda. Puesto que empezamos en la primera parte diciendo de que el diezmo y las ofrendas vienen desde el Antiguo Testamento y se estableció con lo que era en aquellos tiempos Abraham, Jacob y un sinnúmero de líderes y de personas que eran siervos de Dios, eran personas que de verdad amaban a Dios y Dios los amaba a ellos, puesto que en la Biblia está toda su historia. En este momento me gustaría que el máster, si puede, me ponga un videíto donde nos aclara un poquito con punto y coma de muchas citas bíblicas, donde nos delata y nos trata un poquito para que nosotros podamos entender mejor qué es el diezmo. Así que, máster, si usted me podría ayudar en esto, se lo voy a agradecer.
es el diezmo? ¿Lo practicas o lo has practicado alguna vez? ¿Crees que es una obligación o una opción para los cristianos? El diezmo es una de las prácticas más antiguas y más polémicas del cristianismo. Hay muchos debates y opiniones sobre su origen, su significado, su relevancia y su aplicación en la actualidad. En este video vamos a explorar el concepto de diezmo desde una perspectiva bíblica y a responder a estas y otras preguntas que quizás te hayas hecho alguna vez. Comencemos. Lo primero que hay que decir es que el diezmo es una palabra que significa la décima parte. Se refiere a la práctica de dar el 10% de los ingresos o de las ganancias a Dios o a su obra. Esta práctica se remonta al Antiguo Testamento, donde encontramos varios ejemplos de personas que dieron el diezmo a Dios. Por ejemplo, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote de Dios, después de rescatar a su sobrino Lot. La Biblia dice en Génesis 14:20, «Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo». Este es el primer caso de diezmo que se registra en la Biblia, y nos muestra que Abraham reconoció la soberanía y la bendición de Dios sobre su vida y sus bienes. Otro ejemplo de diezmo en el Antiguo Testamento es el de Jacob, el nieto de Abraham, que le prometió a Dios darle el diezmo de todo lo que le diera, después de tener una visión de una escalera que unía el cielo y la tierra. La Biblia dice en Génesis 28:22, «Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Este es el segundo caso de diezmo que se registra en la Biblia, y nos muestra que Jacob hizo un pacto con Dios y se comprometió a honrarlo con sus posesiones. Pero el diezmo no solo fue una práctica voluntaria y personal de algunos patriarcas, sino que también fue una ley establecida por Dios para el pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés una serie de instrucciones sobre cómo debían dar el diezmo los israelitas, tanto de sus cosechas como de sus animales. La Biblia dice en Levítico 27:30-32, «Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santo a Jehová». Este es el tercer caso de diezmo que se registra en la Biblia, y nos muestra que Dios estableció el diezmo como una forma de reconocer su propiedad y su provisión sobre la tierra y sus frutos. El propósito del diezmo en el Antiguo Testamento era sostener el servicio del tabernáculo y del templo, y proveer para las necesidades de los levitas, los sacerdotes, los pobres, los huérfanos y las viudas. La Biblia dice en Números 18:21, «Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión». Y también dice en Deuteronomio 14:28-29, «Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hagas». Estos versículos nos muestran que el diezmo era una forma de apoyar el culto a Dios y de compartir con los necesitados. Pero el diezmo no solo era una obligación legal, sino también una expresión de gratitud y de fidelidad a Dios. Dios prometió bendecir abundantemente a los que dieran el diezmo con generosidad y con alegría. La Biblia dice en Deuteronomio 14:22-23, «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días». Y también dice en Malaquías 3:10, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estos versículos nos muestran que el diezmo era una forma de honrar a Dios y de recibir su favor. Estos son solo algunos de los pasajes que hablan del diezmo en el Antiguo Testamento. Hay muchos más que podríamos mencionar, pero con estos basta para ver que el diezmo era una práctica establecida por Dios para su pueblo, con varios propósitos, como reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que le pertenece a Él, honrar a Dios con lo primero y lo mejor de lo que nos da, sostener el servicio del templo y el sacerdocio, bendecir a los pobres y a los necesitados, celebrar la bondad y la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Jesús y los apóstoles sobre el diezmo? ¿Es una práctica que sigue vigente para los cristianos o ha sido abolida por la gracia? Aquí es donde viene la parte más interesante del video. Presta mucha atención a lo siguiente. En el Nuevo Testamento, el diezmo no es mencionado como una ley o una obligación para los cristianos, sino como un principio o una enseñanza. Veamos algunos ejemplos. En Mateo 23:23, vemos que Jesús reprendió a los fariseos por diezmar hasta la menta, el eneldo y el comino, pero descuidar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús les dijo que debían hacer lo uno, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que debían diezmar, pero también practicar la justicia, la misericordia y la fe. En Lucas 18:12, vemos que el fariseo se jactó de diezmar de todo lo que poseía, pero el publicano se humilló y pidió misericordia a Dios. Jesús dijo que este último fue justificado. Interesante, ¿verdad? Ese videíto. Aquí nos habla claro de que Dios lo primordial que pide cuando se está hablando del diezmo es de que tengamos presente la justicia, la misericordia, la fe, por la cual, como decía allí en Mateo 23:23, que los fariseos ofrendaban la menta, el eneldo, todo, pero se olvidaban de lo más importante, que es lo que acabo de decir. Le voy a repetir nueva vez: la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo, desde el Antiguo Testamento, se ha establecido para ayudar, para darle comida al pueblo de Dios, al pueblo que está necesitado. Ese es el punto más importante que nosotros vemos ahora como persona, ¿verdad? Como humano. Pero a Dios lo que le interesa saber es cuál es tu corazón, dónde tú tienes tu corazón. Si lo tienes en los materiales, en los bienes materiales, o lo tienes para hacer el bien, o lo tienes para que Dios sea tu norte, tu sur y tus 4 puntos cardinales. Yo entiendo de que el Señor es tan misericordioso con nosotros que nos perdona miles de cosas, miles de situaciones que nosotros dejamos de hacer. Pero hay tanta controversia con esto de lo que es el diezmo y las ofrendas, que le voy a hablar un poquito de las ofrendas un poquito más adelante, pero me gustaría hacer un poquito de énfasis en esto de lo que es el diezmo. El diezmo no es más que la 10ª parte de los beneficios que tú obtienes. Es decir, si tú trabajas, tú te ganas 20 pesos, para decir un número, de esos 20 pesos tú le vas a sacar el 10%. Entonces, no es que tú lo vas a sacar obligatoriamente, como mucha gente piensa, que es obligado que hay que hacer las cosas. No, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. A Dios no hay que darle nada. Dios es el único que nos da a nosotros sobreabundante. Pero Él dice: pruébame en esto, ¿verdad? En Malaquías Él lo dice: pruébame en esto y tú verás cómo te voy a multiplicar, te abriré las ventanas de los cielos, te abriré todo lo que tú creas que necesites, yo te lo voy a facilitar, pero pruébame en esto para que tú veas. No es que yo
Germania Torres está diciendo, es obligatorio que se diezme o no se debe de diezmar. En ningún momento yo he dicho eso. Como allí dicen en el video, y también muchas personas tienen esta creencia de que, oye, ¿por qué yo tengo que diezmar? ¿Por qué yo tengo que darle lo mío a otra persona? No, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de un corazón agradecido. Un corazón agradecido siempre va a querer darle a Dios de lo poco o mucho que pueda tener. Y eso es para enriquecer a los que son débiles de corazón. Dios le va a llenar ese corazón ¿de qué? De gratitud. Porque si tú tienes gratitud para el Señor, tú vas a dar al necesitado, a la viuda, como en esos tiempos. Y como en el Nuevo Testamento también Jesús no abolió lo que es el diezmo ni nada de eso. Él lo que decía era que el diezmo es de lo que tú quieres en tu corazón, tú tienes que dar. Y si tú tienes gratitud, como repito, dale de eso a los demás. Dios está esperando que tú actúes como Él actúa contigo. Si Él te da bendiciones, bendice a los demás que están más necesitados. Este programa se ha caracterizado precisamente por eso, porque nos incita a que el necesitado, aparte de que necesita a Dios, necesita también subsistir en este mundo. Y este mundo está muy difícil. Ustedes dirán, pero ok, todo el mundo tiene su pro y su contra. Sí, tiene su pro y su contra, pero nosotros debemos ser agradecidos con Dios ya porque respiramos. Nosotros nacimos, el Señor nos permitió que naciéramos en este mundo, que naciéramos en este momento. Es decir, que para nosotros poder ser generosos con los demás, debemos ver qué te ha dado Dios a ti. Dios te ha dado tanto, 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 que sería mal que tú le pagaras a un necesitado con no darle ni siquiera un vaso de agua. La palabra de Dios dice que no se queda el Señor ni siquiera con un vaso de agua que tú le des a uno de sus pequeñitos. Sus pequeñitos son esas personas que son chiquitos en la fe quizás, chiquitos en pobreza, chiquitos en que no tienen nada, ni siquiera qué comer, ni siquiera qué tomar. Es decir, que nosotros debemos seguir adelante buscando darle al Señor la gratitud que Él espera. Nosotros estamos hechos aquí en esta tierra para adorar a nuestro Dios, y una forma de adorar a nuestro Señor es entregando poco, que es una décima parte, si tú quieres, porque Él no te lo está exigiendo, Él te lo está poniendo en tu corazón, lo que tú quieras, lo que tú tengas en tu corazón es lo que tú vas a dar. Y si tú no tienes en el corazón gratitud, tú no vas a dar nada. Ni siquiera le vas a decir gracias al Señor. Y no te estoy hablando monetariamente solamente, te estoy hablando como en el otro programa que empezamos, en la parte 1, de que el diezmo no es solamente tú llevar al alfolí un dinero. No, el Señor dice, sí, prueba, lleva el dinero, lleva el 10% o el diezmo al alfolí y pruébame en esto y tú vas a saber cómo Dios te va a bendecir. Pero no es de esto que estamos hablando solamente. Estamos hablando de que tú debes de tener un corazón agradecido y buscar la presencia del Padre cada día. Para que nosotros podamos ser buenas personas, debemos primero analizarnos qué tenemos dentro de nosotros, qué estamos haciendo, qué Dios ha hecho con nosotros, qué el Señor te ha entregado en tus manos. ¿Qué ha hecho? Tú has sido un buen mayordomo con lo que te ha entregado. Te ha entregado hijos, te ha entregado una familia, te ha entregado un empleo, una profesión quizás. Te ha entregado tantas cosas que tú has anhelado y Él te lo ha entregado. Entonces, ¿por qué no ser agradecido con Dios? Si Dios lo único que quiere es que le adoremos, que estemos dispuestos a entregarnos por completo. Pero vamos a seguir un poquito más adelante con el mismo tema. Vamos a pedir ahora al máster que ponga nuestros comerciales y regresamos.
Electrónica Santiago, con un salón de exhibición y ventas y un personal muy calificado, tiene todo lo que necesitas. Equipos de audio profesional, equipos de música para autos, equipos de video, CAT TV y telecomunicaciones, instrumentos musicales, instalación y ventas de equipos de seguridad, luces para eventos e iluminación. En Electrónica Santiago somos asesores y distribuidores de marcas de fama mundial como Pivi, QSC, Delta KTV, Martin, Jolville, BNC Speakers, Delta SS y más. Electrónica Santiago, siempre grande. Avenida Bartolomé Colón, número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000. Electrónica Santiago, líder en tecnología. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena de emoción. En imagen la mejor. Somos tu programación. Telecable Total. Más de 100 canales para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. Aquí estamos nueva vez, estamos de regreso. Estaban hablando de lo que es el diezmo y decíamos que Dios lo que quiere de nosotros es que nuestros corazones sean dadivosos en todos los sentidos y agradecidos. Eso es lo más importante. Hay muchas personas que tienen sus puntos de vista, como decíamos al principio, en la introducción, pero hay personas que dan el diezmo quizás porque otro lo está viendo. Hay muchos cristianos que tienen muchos tabúes con respecto al diezmo y eso debe ser tratado individualmente. Cada persona sabe cómo debe comportarse y cómo diezmar, pero a Dios le gusta, como decía Pablo en sus libros, de que el dador alegre, Dios lo bendice. Y que llevemos a nuestras ofrendas y nuestros diezmos con acción de gracia, con alegría, porque es importante eso, ¿verdad? Porque no es por obligación que nosotros debemos hacer algo o por temor, no, sino por agradecimiento a nuestro Padre Celestial. El diezmo es algo muy, muy complicado de tratar, pero como decía, hay muchos cristianos que tienen mil y una forma de cómo tratar esa situación. Yo no lo voy a juzgar a nadie, no voy a juzgar a nadie. Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Y cada persona sabe cómo está diezmando en su iglesia, cómo está diezmándole al Señor. Porque no es solamente en la iglesia, nosotros también tenemos un hogar, tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial y debemos saber qué tiempo tú le estás dedicando a la oración. ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a leer la palabra? ¿Qué tiempo tú le estás dedicando al ocio? ¿Qué tiempo tú le estás dedicando a tu trabajo o a tus hijos y tu familia? Vamos a hacer un pequeño cuestionario en esto. Vamos a analizarnos y decir, ok, yo estoy descuidada en tal o cual cosa, porque debemos ser sinceros. La sinceridad es algo que nosotros debemos cultivar cada día, porque es muy fácil decir cosas negativas y cosas falsas, pero nosotros debemos mantener lo que es la integridad en nuestra relación con el Señor. Dios está mirando tu corazón, Dios está mirando tu casa, Dios está mirando tu alrededor y está pendiente de ti en todo.
Solo nosotros nos apartamos del Señor. Él está ahí porque nosotros fuimos creados por Él. Entonces, si fuimos la creación de nuestro Padre Celestial, no debemos ser agradecidos. Yo entiendo que el diezmo es ser agradecido. El diezmo es agradar al Señor con lo poco o lo mucho que tú tengas. No importa, ya sea monetario, ya sea de tu tiempo, ya sea en tu adoración, ya sea que tu ministerio sea el que transmita ese diezmo y esa adoración fuerte para el Señor, para que sea agradable delante de Él. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Y primero teníamos que decir, como dice la palabra, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando tú dices eso, tú estás adorando al Padre, a quien te creó, ¿verdad? Entonces, el Padre nuestro es la forma de cómo usted debe de agradar al Señor, cómo debe de tener ¿cómo decirse? Tenemos un crocker, que es el Padre nuestro, para nosotros saber orar. Y nosotros debemos exaltar a Dios en todo momento, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con todo lo que venga. Nosotros debemos adorar a nuestro Padre. Pero una cosa voy a decir aquí, vamos a leer esta parte que nos dice que el diezmo, ¿verdad? Es el concepto de dar el 10% de los ingresos, ¿verdad? Aparece en los libros de Levíticos, de Deuteronomio y en otros libros, como acabamos de leer, también en Éxodo. El diezmo va a estar tratándose desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis. ¿En qué sentido? El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento van a tratar ese tema, porque Jesús no apartó ni dijo que no se diera el diezmo, al contrario. Él lo que dijo que nosotros debemos tener un corazón dispuesto para dar al Señor, para darle a Él. Eso es lo que el Señor nos dijo a través de su palabra. Cuando estuvo aquí, cuando murió, antes de morir en la cruz del Calvario, Él nos dijo que nosotros tenemos que ser dadores alegres. Y puso un ejemplo de la viudita que solo tenía esas 2 monedas para subsistirse. Era una señora mayor, dice la Biblia, y ella entregó con tanta alegría esas 2 monedas, lo único que ella tenía, que otros daban, tenían muchos en abundancia, pero no entregaban con el amor que entregó esa viudita. Jesús pudo contactar, porque era el mismo Dios, ese corazón dispuesto a entregarse. Eso es lo que el Señor quiere. No es la moneda en sí, es la disposición que tú tienes de entregarte a Dios para que Él pueda ser agradado por ti. Esa es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, nosotros también hablamos de lo que es la ofrenda. La ofrenda también nos dice aquí que también se hace desde el Viejo Testamento, y la ofrenda es algo como si fuera una donación. Y miren la diferencia, el diezmo es el 10% de todas tus entradas, es decir, de todo lo que tú haces, de tus 24 horas, tú puedes sacar el diezmo de esas 24 horas del día, de lo que tú trabajas, de lo que tú obtienes, de lo que tú tienes, tú le vas a dar el diezmo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero la ofrenda es algo que tú vas a donar, y ahí no hay un límite ni hay un mínimo. Es lo que tu corazón quiera entregar. Entonces, la ofrenda es diferente a lo que es el diezmo. Por eso se dice diezmo y ofrenda. La ofrenda es algo que tu corazón anhela entregar, que tu corazón quiere dar. Lo que tú quieras es lo que tú vas a dar. Nadie te va a obligar, ni siquiera Dios te obliga. Dios te va a bendecir. Tú estés entregando o no estés entregando, pero depende de cómo tú tengas tu corazón y por qué tú dejas de hacerlo o por qué lo haces. Eso ya es una cosa muy personal.
Eso es algo que cada persona tiene que saber cómo se maneja con ello. No puedo yo aquí hablar de estas situaciones sin nombrar algunos versículos de la Biblia donde nos habla de estas situaciones. Por ejemplo, la ofrenda nos habla en Éxodo 25:2 y dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, y de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Es decir, que el Señor te está diciendo, toma algo para que ayude a la iglesia. Dale algo a tu iglesia. ¿Tú sabes por qué yo te digo que le des algo a tu iglesia? No es que yo te estoy obligando, es si tú quieres. Es si tú lo quieres dentro de ti. Porque nadie va a obligar a nadie a dar lo que no tiene. Y si tú no tienes misericordia para los demás, tú no vas a dar misericordia. Si tú no tienes amor para entregar, tú no vas a dar amor. Uno da de lo que uno tiene. Entonces, que de lo que Dios te está dando, es bueno que tú entregues. Entrega lo que tú creas, lo que tú quieres, si es que lo quieres entregar. Si no, ya es algo personal tuyo con Dios. Yo no te estoy obligando, ni ningún pastor te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Dios es el que está aquí estableciendo desde el principio, es decir, desde el principio de los tiempos, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, establece esto. Pero eso es para bendecirte a ti. Eso es para que tú seas bendecido cada día. Y lamentablemente mucha gente cree que es por obligación que hay que hacerlo, o que si llega el turno de pasar a las ofrendas, es porque me están mirando, yo tengo que llevar obligatoriamente. No, es que no es lo que están aquí que te van a ver. El deseo de tu corazón lo conoce el Señor. Y si tú no quieres darlo, Él no va a recibir esa ofrenda. Lamentablemente, Él no la va a recibir con agrado. Porque dependiendo de cómo tú le estés dando, porque es para tu Dios que tú le estás dando. ¿Y para qué es esto? Bueno, le voy a decir para qué es que se utilizan el diezmo y las ofrendas en las iglesias cristianas. Se utilizan, en el Antiguo Testamento se usaba, era para eso, para sustentar a los desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, y también para ayudar a que llevaran comida a esas personas que iban, ¿verdad?, que no tenían que comer. En estos tiempos también es igual, pero también ahora hay que pagar agua, luz, teléfono, todo, y hay que hacer miles de cosas en un templo cristiano, que hay que ser solidario. Pero a ti ningún pastor te está exigiendo que tú lleves una cantidad X, no. Ni te va a pedir que haga algo que tú no puedes. No, al contrario. En la iglesia primitiva, todos colaboraban y todos comían de lo que llevaban cada quien. Es decir, que si se llevaba un pan, ese pan se multiplicaba por pedazos y se llenaba, todo el mundo comía. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, nosotros tenemos también que ayudar para que esas personas que no tienen que comer, puedan comer. Vamos a hacer este pequeño anuncio. El licenciado Rafael Marino Reynoso se encuentra en los Jardines Metropolitanos, ¿verdad? Está en el teléfono 809-582-9262. Un abogado donde tiene su bufete desde el 1987. Eso está en la calle María Trinidad Sánchez, número 8 de los Jardines de Santiago, República Dominicana. Es bueno que se pasen por allá. Ustedes saben que ahí va a encontrar un gran profesional que sabe de su materia. Así es que pueden llamarle y allí agendar sus citas para este buffet de abogados con el licenciado Rafael Marino Reynoso.
seguimos hablando de que la iglesia, nosotros debemos estar como en la iglesia primitiva, que todos se ayudaban uno con otro. Cuando uno tenía un problema, era el problema de todo. Y así hay muchas iglesias. Aquí hay muchas iglesias en este mundo hoy en día que el problema de un miembro es el problema de todos. Y nadie se está obligando a nadie. Nadie está obligado a ayudar a nadie, pero el amor de Cristo, el amor que pone Él en tu corazón, te ayuda a que puedas ver la necesidad de esa persona que está a tu lado. Es decir, que yo no estoy mandando aquí a que den diezmo y ofrenda obligatoriamente. No, ese no es el punto. Yo estoy aclarando porque es un tema muy debatido y a mí generalmente no me gusta tratar estos temas porque son conflictivos. Pero ya que Caonabo trajo la primera parte, entonces vamos a seguir haciendo lo que se debe de hacer. Nombrar a través de la palabra por qué se debe de hacer y por qué no. Nosotros entendemos de que si ayudamos a los demás, podemos recibir bendición. ¿Y cómo tú lo vas a ayudar? Como te dije, quizá con tu tiempo. Quizá hay una persona que lo que necesita es que tú le escuches, que tú le digas, heme aquí, yo estoy aquí, yo te puedo escuchar, yo puedo durar media hora contigo o puedo durar 10 o 15 minutos contigo y tú desahogarte, ¿verdad? Como hermana o como hermano. Y quizás esa persona lo que necesitaba era eso para sentirse mejor. Por eso digo que el diezmo y la ofrenda no es una situación monetaria solamente. Por eso es bueno que nosotros entendamos de que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se trata esto, pero la gente lo toma conforme a lo que quiere. Es decir, vamos a dejar que cada quien tome su propia decisión con respecto a lo que es el diezmo y la ofrenda, y yo entiendo de que cada iglesia, cada denominación tiene su forma de manejarse con ello. Como le dije la otra vez, Caonabo estaba hablando de que hay iglesias que son muy numerosas de personas y que llevan mucho dinero, se reúne mucho dinero y que hay pastores que no hacen lo que tienen que hacer con eso. Bueno, lamentablemente no todos son así. Y yo entiendo de que un pastor que sea pastor de verdad, que tenga su llamado, va a hacer lo que Dios le manda. Es decir, que hay muchas personas que critican a otros que porque hacen o no dejan de hacer tal cosa. No, ustedes no saben cómo se está manejando esa iglesia. Quizás allí hay pocas personas que diezman. Quizás ahí no todos pueden pagar la cuota que ellos quizás se han puesto en su corazón, porque eso es algo que es personal y nadie exige, es decir, nadie exige una situación a fuerza. Dios no es un Dios de dictadura. Dios es un Dios de amor y Él te va a entregar para que tú des con amor también. Pero es una relación íntima con Dios. Así que eso no es bueno estarlo hablando mucho. Pero, como le decía ahorita, nosotros debemos ser claros de que cada persona es un mundo. Cada persona tiene su forma de vivir, de su forma de actuar, y nosotros debemos saber cómo hacerlo para el Señor. Y para Dios, lo más importante es que tú estés delante de Él en integridad, es decir, que tu corazón emane lo que es la misericordia, la justicia, la fe, y que aumente esa fe cada día haciendo lo que Él te ha mandado hacer. Así que vamos a seguir buscando lo que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es quien nos va a liberar del pecado, de la maldad y de todo lo que nos rodea. Es decir, vamos a seguir escudriñando la palabra, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para seguir buscando ese nuevo renacer de cada día. Dios está esperando por ti. Él está allí esperándote que tú le abras la puerta. Eso es lo que Él quiere, que tú te entregues por completo a Él para que entonces tú puedas llegar a ser una vida plena en Cristo.
Jesucristo, a través de su sangre, vertida en la cruz del Calvario, te salvó a ti y a mí. Y a todo pecador lo va a perdonar a través de esa sangre. Solo está esperando que tú des el primer paso para que te entregues por completo. Y esas son cosas que nosotros debemos tener más claro que los conflictos que se puedan presentar en un concilio o no. Es decir, nosotros debemos entregarnos por completo, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos entreguemos en cuerpo y alma y que seamos inscritos en el libro de la vida y que jamás seamos borrados de allí. Eso es lo que nosotros debemos procurar. ¿Y cómo debemos hacer eso? Entregando nuestro corazón al único Salvador que fue hecho hombre aquí en la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue nacido de mujer sin pecado y murió por ti y por mí. Es decir, vamos a seguir adelante. Máster, creo que nosotros debemos hacer otra pausita. Mientras tanto, por favor, vamos y regresamos. El máster parece que no está por allí. Vamos a seguir entonces hablando de lo que es esto. A mí me gustaría orar por ustedes. Me gustaría orar porque, y también cambiando ya el tema de lo que es el diezmo y las ofrendas, me gustaría también decirle que Dios bendice. Dios bendice al dador alegre y también al que entrega su corazón por completo a Él. Nosotros debemos buscar cada vez más nuestra presencia delante de Dios, que sea una, Él con nosotros. Es decir, que Él nos mira de arriba hacia abajo porque Él ve lo de adentro de nosotros. Nosotros no podemos ver lo de adentro de nadie, pero Dios sí. Y en este momento, yo espero que cada cosa que tú estés pasando hoy, Dios esté contigo resolviéndolo. Que tú puedas decirle, Señor, heme aquí. Yo estoy aquí, delante de tu presencia, para pedirte perdón, para pedirte misericordia por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por todo lo que me está rodeando, Señor, que es mucho y yo quizá no pueda con ello, pero tú puedes darme la fuerza. Eso es lo que hace el Señor. El Señor te da la fuerza para seguir adelante. Búscale de corazón y tú vas a ver que todos los problemas, vas a seguir teniendo problemas y dificultades, pero serán más llevaderos porque Dios está contigo llevando y solucionando esos problemas en el tiempo de Dios. Es decir, que nosotros debemos ser muy sinceros con el Señor para que Él pueda resolver nuestros conflictos, nuestros problemas y entender de que las cosas misteriosas del Señor, Él las revela a quien Él quiere, como Él quiere y donde Él lo quiere. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir buscando cada día, escudriñando su palabra y viendo que nosotros, como el que está a nuestro alrededor, necesita cada vez más la paz, el amor, la misericordia, la fe y la bendición del Señor. Vamos entonces a hacerlo cada vez más esto. No sé si el máster llegaría. El máster parece que me dejó sola, pero nada, vamos a ver, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí, entonces vamos a buscar en Mateo 23, que también lo decían en el video, que hablaba claramente, que decía, Mateo 23. Hay de vosotros, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recuerden eso. Escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Me voy a parar aquí un poquito en la justicia. ¿Cuán injustos somos nosotros a veces con nuestros hermanos, con nuestras personas que nos quedan al lado? Quizás muchas veces con el esposo, con la esposa. Debemos nosotros de ser justos, porque Dios es justo. Dios busca la justicia y a Él le interesa que tú seas justo. Dios quiere que caminemos
en integridad y con justicia para los demás. Eso es una de las cosas que él aquí dice. Esto fue Jesús que lo dijo. Y dice, la misericordia, es decir, tú tienes que tener misericordia con tus vecinos. Tú tienes que tener misericordia con quien tú estás hablando. Tú tienes que tener misericordia con las personas que están en tu alrededor, con tu familia, con tus amistades. Ten misericordia también con ese desvalido que te pide quizás en la esquina, ¿verdad?, del semáforo. De esa persona que te extiende la mano para que tú le des algo. No cierre tu mano. Aunque dice la palabra que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará por la maldad de los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que no, que todos somos buenos, que todos están bien y ayudar, no importa para lo que lo tomen ellos o para que lo hagan. Esas personas que están pidiendo quizás porque necesitan un pan, es bueno que tú se lo entregues. Dirá mucha gente, no, porque que muchas veces no es para el pan, es para otra cosa que lo hacen. Pero usted cumpla con la intención que usted tuvo en su corazón, porque eso es lo que Dios dice. La intención que tú tengas en tu corazón, eso es lo que yo voy a recibir, esa es la ofrenda que yo voy a recibir. Entonces, no es lo que haga la persona a quien tú se lo vas a entregar, es lo que tú vas a recibir por cumplir con ese mandato que Dios te ha dado a ti, de entregar tu corazón a los demás. No seamos egoístas, porque eso es ser egoísta, cuando tú te quedas con todo y no le das nada a los demás. Vamos a hacer eso. Otra cosa que dice aquí es la fe. La fe tiene que ser aumentada. ¿Cuánta falta de fe hay en estos tiempos? ¿Pero por qué? Por haberse multiplicado la maldad. La maldad está tan grande en este mundo de hoy que la gente ha menguado su fe. Vamos a pedirle al Señor que podamos subir esa fe. La fe que mueve montaña, como decía Jesús. Si tú tienes fe como un granito de mostaza, tú puedes decirle a esa montaña, muévete, vete, muévete del lugar, quítate de allí, y ella se moverá. Es decir, que nosotros debemos estar cada vez más cultivando nuestra fe. La fe primero en el Señor, primero en Dios y luego en los demás. Que ellos no te cumplan, que no hagan lo que deben de hacer contigo, no lo harán ellos, pero otra persona que quizás tú estés necesitando en otro momento, sí lo hará por ti. Porque como dije al principio, Dios no se queda ni siquiera con un vasito de agua que tú le des a uno de sus pequeñitos, de sus necesitados. Entonces, vamos a orar para que podamos seguir adelante. Es decir, vamos a hacer el bien, vamos a cultivar la fe, vamos a buscar al Señor cada día. Y olvidémonos de conflictos, porque conflictos van a existir siempre en las iglesias, fuera de la iglesia, en las ciudades, en nuestros hogares, siempre van a existir. Pero lo único que no va a dejar de existir es ese Dios todopoderoso que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Así que búscale a Él para que pueda volver a renacer. Entonces, sigue adelante. Master, creo que... ¿Perdón? Estamos aquí. Ajá. ¿Cuánto me queda, Master? 5 minutos. Ok, me quedan 5 minutos. Miren, el tiempo pasó y no me di cuenta. Pero vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración para que podamos irnos en paz. Y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe cada momento, cada día. En Él principalmente y luego en las demás personas. No vamos a ver lo negativo del otro, vamos a ver lo positivo, porque toda persona tiene algo positivo que te puede enseñar algo. Así que vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pedimos al Todopoderoso Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo amado Jesucristo y su Espíritu Santo, que te llene, que llene esos vacíos y multiplique la fe para con Él y para con las demás personas, para así ser mejores personas. Es decir, vamos a entregar lo que Dios nos entrega a nosotros, lo que Dios nos da a nosotros, vamos a dar de lo que nosotros recibimos, vamos a entregar y a dar
para que nosotros podamos ser bendecidos cada día más. No con el hecho del tema de que el diezmo y las ofrendas es un tema conflictivo, como le dije, y cada persona es individual y cree su punto de vista. Vamos ahora a despedirnos de este programa. Una vez más, le doy las gracias a Jehová, a nuestro Dios Todopoderoso, porque hasta aquí nos ha ayudado. Y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ustedes sean bendecidos, prosperados y sanados por la misericordia y la sangre de Cristo. Bye, bye. Muy buenas noches.